el último grupo presentan otras características. Ya vimos amebas y vimos también bacterias, ¿verdad? Teóricamente. Ok. Después de los ciliados, donde estaba el Bacterium, está este último grupo. Aquí tenemos a otro grupo de parásitos, entre ellos uno de los más completos, Isospora, que lo tienen ahí en la primera imagen, Cryptosporidium y Salgocystis, ¿ya? Estos parásitos tienen características importantes, características básicas. Primero, no tienen aparato locomotor, o sea, no se mueven, ¿ya? Entonces, estos no tienen flagelos, ni cilios, ni pseudópodos, no se mueven, ¿ya? No tienen movimiento. Segunda característica, se multiplican bajo dos formas de reproducción. Pueden hacer una reproducción sexuada como una reproducción asexuada. Entonces, se multiplican de manera muy hábil y muy ágil, forman muchas células hijas, no es como una yardia que se divide por fisión binaria. Entonces, esta forma reproducciones múltiples, reproducción sexuada y asexuada. Tercera característica, es un parásito y son parásitos intracelulares obligados, todos son intracelulares obligados. Ahí estamos. Parásitos intracelulares obligados. Y la última característica es que son parásitos cuya patología depende del sistema inmunitario de los feleros. Es decir, no todos presentan enfermedad, solamente presentan enfermedad aquellos inmunodeprimidos, inmunocomprometidos. O sea que algunos pueden pasar asintomáticos y otros pueden desarrollar patología grave, ¿ya? Estos parásitos están dentro del grupo esporozoarios, se los llama así por su forma de reproducción. La reproducción asexuada hace que la célula madre genere miles de células hijas, como las esporas. Los hongos o esporas se multiplican así, con fisiones múltiples. Y estos también se desarrollan y se multiplican así. Entonces, por eso se llaman esporozoarios. Pero también los llamamos, en otros libros, los encontrarán como el género apicomplexa. ¿Por qué se llama género apicomplexa? Porque uno de sus estadios, que es el estadio invasivo, que los tienen ahí en los dibujitos, esos estadios se llaman merozoitos o esporozoitos. Esos, los que tienen forma de gotita. Estos estadios, también vamos a ver, por ejemplo, en cualquiera de los parásitos, esto es el mismo elemento que están viendo ahí en el atlas, ¿verdad? Este merozoito o elemento invasivo tiene una estructura de la mitad para arriba en la zona apical. Si vemos allá arriba hay una especie de anillo, ¿verdad? Se llama anillo polar. Todos tienen esa especie de anillo. En algunos van a encontrar en la parte inferior, aquí, y en otros aquí arriba. Un anillo polar, ¿ya? Luego tienen una especie de prolongaciones en color negro, estas de color negro, que se llaman róctrias. Presentan róctrias, presenta una terminación o la punta en la que termina es un conoide, es decir, es la porción final que termina en la zona estrecha, se llama conoide, y pequeños gránulos alrededor de las róctrias. Ven aquí unos puntitos, ¿verdad? Puntitos alrededor de las róctrias que se llaman micronemas. Todas las granulaciones alrededor de las róctrias son micronemas. Todo ese complejo que está en la zona apical, complejo apical, le sirve al parásito para invadir adentro de la célula. Como les dije que son intracelulares obligados, entonces, ¿cómo pueden invadir al interior de una célula? Gracias al complejo apical que tiene. Y ese complejo apical está formado por el anillo polar, las róctrias, el conoide, que es una terminación más o menos en punta, no una terminación delgada, y los micronemas, que son enzimas líticas que destruyen el tejido para que la célula entre dentro. Entonces, gracias a esto, todos los de esta familia se llaman género apicomplexa, porque tienen un complejo apical que les permite invadir al interior de la célula. Entonces,
por eso son elementos invasivos. El merozoito es un estadio invasivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando adopta la forma de merozoito, esta célula puede entrar dentro de otra del hospedero y se apodera de esa célula, ¿ya? Entonces, ese es el elemento invasivo del parásito. Otra característica importante es que estos parásitos tienen ciclos complejos. No es como una yardia que tiene dos estadios, leucozoito y quiste. Estos parásitos, si nos fijamos acá en su ciclo vital, pueden tener etapas, fases, y entre estas fases pueden desarrollar hasta 12 estadios evolutivos, 10 a 12, o sea que son parásitos de ciclo complejo, de ciclo largo, ¿ya? El que tiene el ciclo más completo es el primer parásito, que se llama Isospora bella. También en otros libros lo van a encontrar como Cistoisospora, es lo mismo, ¿ya? Cistoisospora o Isospora bella. Este es el parásito que tiene los estadios más complejos. Lo vamos a estudiar priorizando el ciclo biológico, porque la patología es la misma en los tres, entonces no es tan importante la patología como el ciclo biológico. Hagamos entonces el ciclo biológico. Tienen el ciclo biológico en el siguiente hojita, ¿no? Repiten que hagamos el ciclo en el dibujo del atlas o en el de acá. En el del atlas, ¿no? Sí. Para que no se me pierda. ¿En qué página está? 22. Muy bien, ese es el ciclo, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces en este ciclo, en el del atlas, ¿ya? ¿Qué tipo de ciclo es? ¿Cómo es este ciclo? ¿Será monocénico, heterocénico? ¿Parece que tuviese dos hospederos? No, uno solo. Entonces, el tipo de ciclo es monocénico. La parasitosis se desarrolla en dos medios, dentro del único hospedero que tiene, dentro de un hospedero, como también parte del ciclo se desarrolla en el medio externo. Estoy poniendo una línea donde se desarrolla en el hospedero arriba y abajo en el medio externo, ¿ya? Entonces tenemos dos sitios de desarrollo. Esta se desarrolla en el humano, en el interior del hombre, en el intestino delgado, ¿ya? Ahí es donde cumple la mayor parte de su desarrollo. Y al otro lado tenemos ahí medio externo. Medio externo. Entonces tiene dos sitios de desarrollo, en el hombre y en el medio externo. ¿Dónde vive en el humano? Dentro del intestino delgado, ¿ya? Bueno, este parásito, cuando va a ser eliminado, la eliminación va a desarrollarse, va a producirse a través de la materia prima. Entonces aquí vamos a marcar en azul la vía de eliminación. Eliminación por materia fecal. Materia fecal. ¿Quién va a eliminarse? Los estadios los vamos a hacer en color verde, en otro color. Lo que se suele eliminar aquí es el ooquiste. Ooquiste. ¿Por qué se llama este estadio ooquiste? Porque el quiste verdadero, el quiste no se multiplica ni se mueve, ¿verdad? En cambio, este que se llama ooquiste, se llama ooquiste porque es una forma de falso quiste. La denominación oo quiere decir falso. Entonces, este falso quiste, si se fijan adentro o abajo, sí se multiplica. En cambio, el quiste verdadero no, ¿ya? Este ooquiste, por tanto, es un falso quiste. Esta primera etapa vamos a denominarle ooquiste inmaduro. ¿Cómo se ve el ooquiste inmaduro? Es este primer elemento que están viendo en la etapa 8. Este elemento
tiene una membrana quística, que es la parte negra, y una en amarillo, que estoy pintándoles acá, este elemento, en amarillo. Entonces, el interior se llama blasto, ¿ya? Entonces, es un blasto, es una especie de célula hija que está protegida de una membrana quística. Tiene más o menos la forma ovalada, es un poquito más ovalado, parece un ojito, ¿no? Viéndolo de costado, parece un ojito. Este blasto, en el medio externo, sí se multiplica, por eso es un ooquiste. Se va a dividir, como vemos acá, en dos elementos, un blasto y otro blasto. Entonces, el ooquiste, que era inmaduro, aquí está formando también otro ooquiste, pero ya un ooquiste que ya contiene dos blastos. Un ooquiste con dos blastos. Primera etapa de maduración. En la siguiente fase de maduración vamos a encontrar al mismo ooquiste, también con dos blastos, pero en su interior ya va a contener células hijas, una especie de células también invasivas como las primeras que habíamos dibujado, pero células que están viendo acá. Ven algunas que tienen forma como de gota invertida. Gota invertida. Un blasto, una célula y aquí otra. Generalmente forman 4 de estas células en cada blasto. Aquí hay una célula y aquí otra. Y esta es la que se ve de manera libre, ¿ya? Cuando ha formado ya sus dos blastos y 4 esperozoides en su interior, ahora la célula se puede llamar ooquiste maduro. Ooquiste maduro. También en otros libros lo van a encontrar como esporoquiste. Esporoquiste. Para que sea un ooquiste maduro, tiene que contener 2 blastos divididos y 4 células en cada blasto. 4 esporozoitos en cada esporoblasto, ¿verdad? Entonces, por eso es que el elemento ya se llama ooquiste maduro o esporoquiste. Esta primera fase, que se desarrolla en el medio externo, la primera fase, toda esta se va a llamar fase esporogónica. Toda, desde que sale el ooquiste inmaduro hasta que se forma el ooquiste maduro. Toda la etapa se desarrolla en el medio externo, ¿ya? Una vez que se ha formado el ooquiste maduro, este ooquiste maduro ingresa al hospedero, donde va a habitar. Había sido eliminado por materia fecal, ¿verdad? ¿En qué medios lo vamos a encontrar? Podemos encontrarlo en el agua, puede estar presente en alimentos, puede estar presente en las manos o podría ser transportado por vectores mecánicos. En esos medios lo vamos a tener. A través de estos medios puede ingresar a un hospedero. Entonces, ¿cómo se infecta un hospedero? Consumiendo alimentos o agua, o por las manos sucias, o por alimentos contaminados con vectores mecánicos, ¿ya? Entonces va a ingresar al hospedero. ¿Por qué vía ingresará? ¿Fecalín? Por vía Oral. oral. Entonces, el mecanismo lo vamos a hacer en color negro, ¿ya? La puerta de entrada, la vía de entrada, la puerta de entrada es la vía oral. El mecanismo, fecalismo. Fecalismo, en color negro, los procesos, ¿ya? Los procesos, fecalismo. A este lado el proceso se llamaba eliminación. Eliminación. Aquí, la vía de infección, fecalismo. Y el elemento infectante, el que ingresa por la puerta de entrada, sería el
esporoquiste o el ooquiste maduro. En cambio, el elemento que se encuentra en materia fecal es otro ooquiste, pero inmaduro, ¿no? Inmaduro. El ooquiste inmaduro no es infectante. Si está inmaduro, no tiene esporozoitos, entonces es un elemento que no infecta. En cambio, el elemento infectante que sí puede transmitirse a una persona es el ooquiste maduro. Este parásito no puede entrar por mecanismo ano-mano-boca, porque si entrara directamente por la mano significa que puede ser eliminado por la materia fecal, contaminar la mano y volver a ingresar. Eso pasa cuando el parásito es infectante desde que sale. Aquí no ocurre porque tiene que pasar una etapa de maduración. Entonces, cuando sale es ooquiste inmaduro. Hasta que se convierte en maduro, ya ha dejado la mano, ya ha contaminado otros medios. Entonces, no hay autoinfección. Siempre es por una enteroinfección. ¿Ya? Más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Demorará, dependiendo del clima, puede demorar 3 días, 4, 7 días. Por lo menos una semana demora en madurar, ¿ya? Entonces sí toma tiempo, ¿ya? ¿Vale? Una vez ingresado por la boca, ¿hacia dónde irá este elemento infectante, el esporozoide? ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí está el esporozoide, ¿no? ¿Hacia dónde irá para? Intestino delgado. Directamente al intestino, o sea, de la boca al intestino. Ah, no, hay otro paso, ¿verdad? Primero, ¿por dónde pasará? No. No, hay caminos cortos. Necesariamente va a tener que pasar por el estómago, ¿verdad? Por el estómago. ¿Por qué es importante que marquemos el estómago? Porque en el estómago se va a provocar la desintegración de la membrana quística y de la membrana de los blastos, quedando libres los esporozoitos, la célula hija, ¿ya? Entonces, este proceso de desenquistamiento del ooquiste ocurre en el estómago, necesariamente en el estómago, para que quede libre el elemento infectante y el elemento invasivo. Se va a llamar esporozoito. Esporozoito. ¿Quién es este esporozoito? Es la célula producto de la maduración del ooquiste maduro, ¿no? Cuando el ooquiste maduro se forma, la célula hija de dentro se llama esporozoito. Ahora, este esporozoito va a llegar al intestino delgado recién, y en el intestino delgado va a introducirse dentro de los enterocitos, dentro de cada célula entérica. Como es intracelular obligado, va a apoderarse de la célula entérica por el complejo apical que tiene. Este primer elemento que ha invadido al interior de un enterocito ahora se llama trofozoito. El trofozoito más pequeño de abajo es un trofozoito inmaduro y el otro de arriba vendría a ser el trofozoito maduro. Entonces en el libro estamos en la primera fase, ¿verdad? La primera célula de abajo se llama trofozoito inmaduro y la siguiente de arriba, trofozoito maduro. Estamos en etapa 3, ¿verdad? 3. Luego, este trofozoito va a iniciar una fase de reproducción asexual, es decir, una sola célula madre forma muchas células hijas. Esta célula que se reproduce internamente, ahora se llama esquizonte. Aquí. Esa célula de multiplicación se va a llamar esquizonte. Igual que en el trofozoito, la primera célula es esquizonte inmaduro y la otra de arriba es esquizonte maduro. Ahora estamos en la etapa 3 a la 4, ¿no? Eso. De la 3 a la 4. Esquizonte inmaduro, esta célula, y esquizonte maduro, la otra. En cuanto el esquizonte se llene de células, va a liberar o va a estallar la célula, se va a alisar junto con el enterocito, dejando libres a los elementos, a las células hijas del esquizonte. Y estas se parecen a las otras, ¿verdad? A estas de abajo. Pero son hijas de una reproducción asexual. Esta célula libre hija se llama merozoito. Merozoito. La otra se llamaba esporozoito, ¿verdad? Esta se llama
merozoito. El merozoito, los merozoitos libres pueden volver a otra célula entérica y pueden nuevamente iniciar otra fase de reproducción asexuada, otra esquizogonia, produciendo merozoitos. Los primeros que habían sido eliminados son merozoitos tipo 1 o de primer orden, luego se forman los merozoitos tipo 2 cuando ha vuelto a ingresar otra vez a otro enterocito y otra vez forman otro ciclo más en una tercera fase de reproducción asexuada, o sea, se forman trofozoitos tipo 1, esquizontes tipo 1 y merozoitos tipo 1. Vuelven a invadir a un enterocito, forman otra vez trofozoitos tipo 2, esquizontes tipo 2 y merozoitos tipo 2. Vuelven a invadir nuevamente y forman trofozoitos tipo 3, esquizontes tipo 3 y merozoitos tipo 3, generación 3. Entonces, ¿cuántas veces hacen este mismo ciclo? 3 veces. Les decía que la enfermedad depende del sistema inmunitario. ¿Dónde juega un rol importante el sistema inmune? Cuando se liberan los merozoitos, son libres de los merozoitos que se liberan. Entonces, toda vez que se libera un merozoito, una célula blanco tiene que ser capaz de atrapar a los elementos invasivos, a los de aquí o a los de más arriba, esporozoitos o merozoitos y fagocitarlos. Cuanto más células blancas hayan o más células especializadas, mejor el exterminio de los elementos invasivos. Ahora, alguien que no tenga células preparadas para exterminar a este parásito, entonces el parásito se apodera del intestino y empieza a multiplicarse antes que sea fagocitado por las células blancas. Entonces, por eso es dependiente del sistema inmunitario, ¿ya? ¿Quiénes pueden fagocitar a los elementos invasivos? Los macrófagos tisulares, los monocitos que llevan por circulación sanguínea, los eosinófilos y los neutrófilos. Todos los fagocitos destruyen a los elementos invasivos, ¿ya? Ahora, después de la tercera generación de merozoitos, los merozoitos de tercera generación ya son grandes, ya no son tan chiquitos como nosotros y ya no tienen capacidad invasiva, entonces se quedan aquí dentro. Estos son merozoitos de tercera generación que no han logrado volver a invadir porque ya no tienen capacidad invasiva. Uno por su tamaño y otro porque ya están maduros. Se quedan dentro del enterocito y se quedan ahí para madurar. ¿Cómo maduran? Una de las células se convierte en célula macho y la otra célula se convierte en célula hembra. Se los llama de forma general gametos. A la célula macho, esta arriba, que es la primera célula, a esta le va a denominar microgametocito. A la célula macho. Microgametocito cuando todavía está en un estadio inmaduro. Una vez que esta célula madure, va a formar el microgameto. ¿Cómo madura? Primero la célula forma muchos filamentos de cromatina, muchos gránulos de cromatina que se ven en el estadio 5, la célula del 5, ¿verdad? Forma muchos gránulos de cromatina y luego los lleva a su superficie, los exflagela y parecen pequeños filamentos como espermatozoides, ¿ya? Entonces, la célula de abajo ya tiene la cromatina liberada, los filamentos de cromatina que han sido liberados de la célula como si fuesen espermatozoides. Entonces, cuando forma esa exflagelación, ya es un microgameto. La célula hembra madura, esta otra, de macrogametocito a macrogameto. O sea, la forma inmadura se llama macrogametocito y la forma madura, macrogameto. ¿Cómo madura esta célula? Simplemente crece en tamaño. Solamente crece. Entonces, primero esta célula inmadura es una célula pequeña y cuando ya está madura, la estoy pintando en otro color, simplemente es más grande, como el óvulo, nada más, como el óvulo. Entonces madura del macrogametocito a macrogameto. Una vez maduras las dos células, el microgameto y el macrogameto pueden fusionarse o fecundar.
Entonces, estas dos células van a llegar a fecundar. Se unen las dos, fecundan y forman una célula hija. La célula hija es esta tercera. Esta célula hija resulta de la fecundación de un microgameto con un macrogameto. Por eso les estamos haciendo de los dos colores. Con la unión de la célula macho y la célula hembra, ¿no? Esta célula hija ahora se llama cigoto. Huevo o cigoto. El cigoto ya no puede vivir dentro del enterocito porque no tiene capacidad invasiva, tampoco tiene capacidad de multiplicación. Entonces es un elemento que ya tiene que ser obligatoriamente eliminado hacia el medio externo por la materia fecal. Para ser eliminado, este huevo cigoto, para poder salir por materia fecal, lo único que hace es protegerse de una membrana para salir afuera. Entonces imagínense que ese mismo elemento está aquí afuera, el mismo blasto, lo único que hace es protegerse entonces de una membrana quística. Así. Se protege de una membrana quística y ahora adopta el estadio de ooquiste. Entonces, ¿qué es ese ooquiste en realidad? Es el mismo huevo cigoto protegido de una membrana quística. Por eso es un falso quiste, ¿no? Porque luego afuera sí se va a dividir, ¿ya? Entonces, como ooquiste, ahora este es obligado a ser eliminado al medio externo. Sale al medio externo por materia fecal y otra vez continúa el ciclo, ¿ya? Bien. Esta primera etapa de reproducción asexuada, la primera de multiplicación asexuada, aquí se llama fase esquizogónica. ¿Cómo se produce la multiplicación? De forma asexuada. Y la otra parte, la otra etapa, a este lado, todo esto se llama fase gametogónica, donde la reproducción es sexuada porque hay célula macho y célula hembra. Entonces, en todo el ciclo hay tres etapas, tres fases, ¿verdad? La fase esporogónica, que se desarrolla en el medio externo, la fase esquizogónica, que es esta, y la fase gametogónica. ¿Cuántas formas de reproducción tiene? La reproducción asexuada, que es la esquizogonía, y la reproducción sexuada, que es la gametogonia. ¿Qué es la esporogonia? No es más que una prolongación de la reproducción sexuada, porque el ooquiste había sido el hijo de la gametogonia, ¿verdad? De la célula o de la reproducción sexual. Bien, ¿dónde se desarrolla toda esta fase, todas las dos fases de dentro del hospedero? En el intestino delgado. Ese es el hábitat del parásito. La vía de eliminación, materia fecal. Y los elementos o el elemento de diagnóstico, ¿qué es lo que se puede encontrar en materia fecal? El ooquiste inmaduro. En cambio, el elemento importante es el ooquiste maduro. ¿Quiénes son los elementos patógenos, los que pueden desarrollar la enfermedad? Primero, los invasivos, esporozoitos y merozoitos. Y todos los que están dentro del intestino, porque van a dañar y destruir el intestino. Trofozoitos, esquizontes y los gametocitos. Todos esos producen enfermedad, ¿verdad? Todos pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque estos se multiplican dentro del enterocito, entonces dañan a la mucosa del intestino, ¿ya? A esta enfermedad se la llama enfermedad autolimitada. ¿Por qué? Porque una vez que el parásito llegue a la gametogonia, o sea, cuando se forme el micro y el macro gametocito y formen el huevo cigoto ya no vuelve a invadir más. El huevo cigoto lo único que puede hacer es salir afuera y ser eliminado. ¿Se dan cuenta? Entonces, este paciente, con o sin tratamiento, de todos modos va a eliminar al parásito una vez que concluya su ciclo
gametogónico. Una vez que llega a la fase gametogónica, el parásito ya no vuelve a invadir. Entonces, si el paciente no toma la medicación, de todos modos va a sanar. ¿Por qué? Porque el parásito está en fase de eliminación. No es lo mismo que una ameba o una giardia que viven invadiendo el intestino y multiplicándose, y mientras no demos un medicamento que extermine un trofozoito de giardia, el parásito no se va. Solamente va a ser expulsado cuando se dé medicamento. En cambio, en esta parasitosis, el parásito con o sin tratamiento, cuando llega a la fase gametogónica, el ooquiste debe ser eliminado sí o sí por materia fecal, porque no va a volver a invadir. Entonces, ¿de qué depende que el paciente no se muera por la enfermedad? De que su organismo tolere la infección, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces puede pasar sin tratamiento. A eso se refiere enfermedad autolimitada, porque el parásito está limitado por su propio ciclo, ¿no? Tarde o temprano va a ser eliminado. ¿Y saben que el COVID también es una enfermedad autolimitada? Una vez que el virus ingrese, cumple el ciclo, va a ser eliminado, con o sin tratamiento. Pero mira, algunos han llegado a fallecer. Claro, ¿por qué fallecen? Porque su sistema de defensas es bajo y no le permite resistir el proceso inflamatorio, la activación de los factores de coagulación. ¿Y por qué muere el paciente con COVID? Porque tiene un proceso inflamatorio en los pulmones que le llega a provocar una neumonía o una bronconeumonía, factores de coagulación, y llega a morir por la complicación del proceso infeccioso. Pero han visto que otros han pasado sin tratamiento y con matecitos, no sin mate, con algún medicamento natural, el virus se fue y su organismo ha tolerado la infección. Entonces algunos sobreviven a la infección y otros no. ¿Quiénes son los que perecen? Los que tienen una enfermedad de base que no les permite soportar la agresión del virus o del parásito. Entonces aquí no depende tanto del parásito, depende de los mecanismos de defensa de los pederos. Entonces puede pasar con o sin tratamiento. Incluso el parásito se va sin la necesidad de dar tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué damos tratamiento? Para acelerar la eliminación del parásito, para que no produzca tanto daño cuando el hospedero no tiene suficientes defensas. ¿Ya? Bien, ahora vámonos a la siguiente hojita que nos habla de la patología. Unas dos o más allá, porque el siguiente ciclo es criptosporídico. Solo para que se fijen, la 25. Ahora, ¿qué daño produce este parásito? Puedo borrar, ¿no? ¿Quién ya le traje el ciclo? Así es como debe venir haciendo sus ciclos. No tiene que tener todos los elementos. ¿Ya? Entonces, así debería verse el ciclo de amebas, el ciclo de Giardia y el de Valentina. Con vía de eliminación, elemento infectante, elemento de diagnóstico, hábitat, reproducción, estadios, vía de salida, elementos contaminantes, tipo de hospedero, y todo eso tiene que estar escrito en el ciclo evolutivo. ¿Ya? Estoy borrando, ¿puedo borrar, no? Sí. Ok. ¿Qué es lo que ocurre en la patología? ¿Cuándo se presenta patología y cuándo no? Para que se presente, acá hay una descripción de los mecanismos de infección, ¿no? El fecalismo implica la contaminación por materia fecal de alimentos o por vectores o por manos, pero por estas vías va a llegar hacia el hospedero. Una vez que el hospedero haya adquirido el parásito, la enfermedad va a depender de la capacidad de virulencia del parásito, pero sobre todo de los mecanismos de respuesta inmune del hospedero. O sea, no es lo mismo en un paciente inmunocomprometido que en un inmunocompetente. El factor inmunológico es importante. La carga parasitaria hace que el parásito cubra todo el epitelio del intestino. Ya lo que debemos recordar que el parásito es intracelular obligado. Si se fijan aquí, son cortes histológicos con microvellosidades del intestino delgado. Estos son enterocitos. Y dentro del enterocito están los parásitos invadiendo a cada célula enteroide. Aquí hay un esporozoito invadiendo y convirtiéndose en trofozoito. Ya a este lado el parásito ya empieza su fase de reproducción. Entonces la parasitosis depende mucho de la invasión del parásito. Cuanto más parásitos invadan, pues todo el epitelio se ve comprometido. ¿Ven ahí? Todo el epitelio está con parásitos en el interior de cada enterocito. Entonces, ¿de qué va a depender la patología? Así se va a ver un paciente inmunocompetente, con buenas defensas. Prácticamente puede pasar
asintomático o con pocos síntomas. En cambio, un inmunocomprometido va a desarrollar una especie de infección grave, infección intestinal. Si es una infección, esta infección viene con proceso inflamatorio, con síntomas como la diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, todo lo que habíamos visto en la descripción de la patología, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a provocar en el intestino? Proceso inflamatorio. ¿Cómo se llama ese cuadro inflamatorio? Como patología, enteritis. ¿Y qué síntomas tiene? Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, porque hay incremento de peristaltismo, hay secreción mucosa, un proceso diarreico porque es intestino delgado. Entonces este niño va a vivir con un proceso intestinal que parece una infección bacteriana por la diarrea y por los vómitos, ¿ya? Si no controlamos este problema, el paciente rápidamente va a perder líquido, va a pasar a una deshidratación o a una desnutrición. Entonces lo más grave que puede ocurrir es un déficit importante de nutrientes que va a llamarse desnutrición, sobre todo si es inmunocomprometido. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Buscar al parásito a través de la materia fecal. Entonces lo vamos a buscar al elemento de diagnóstico. De estos cuatro, ¿cuáles son los elementos de diagnóstico? ¿Los de arriba o los de abajo? Elemento de diagnóstico, o sea, el elemento que puede ser eliminado por materia fecal. Quiste inmaduro y Los de arriba. arriba, los ooquistes inmaduros. ¿Y qué son los de abajo? Los ooquistes maduros, elementos infectantes, o sea, la forma inmadura, pero ya con esporozoides de la forma madura, ¿verdad? Ooquiste inmaduro. Este ooquiste tiene dos blastos en la fase intermedia de maduración. Y este ooquiste de acá ya tiene dos esporoblastos, pero además tiene esporozoides. Este es el verdadero esporoquiste, la forma madura, ¿ya? Aquí se ven en una preparación de materia fecal con solución fisiológica o con lugol. Si notan, la membrana quística es delgadita, que casi no se nota y solo se ve el blasto como una sombra, ¿no? Normalmente no es fácil de reconocer esto porque son alimentos muy claros y muy transparentes, son bastante pequeños. Se tiene que mejorar la visualización por dos técnicas. Una, que es esta, que se llama método de flotación. ¿Se acuerdan que hablamos de método de concentración por flotación? Es un método que utiliza un procesamiento de toda la muestra y las llevamos a centrifugación para que los parásitos se reúnan en un solo punto y veamos a muchos ooquistes. ¿Ven? Ahí hay uno, otro, forman una especie de roseta. Todos se concentran en un solo lugar. Este método de flotación, por ejemplo, se llama método de Faust, que es una forma de mejorar el diagnóstico de isospora. Otra forma de mejorar la visualización es llevando la muestra a una tinción, a la tinción utilizada para bacilos ácido alcohol resistentes. Se llama tinción de 100 Nielsen. En la tinción de 100 Nielsen se utilizan dos colorantes, fucina y azul de metileno. De manera que cuando la bacteria es resistente a la decoloración, se tiñe de color fucsia, o sea, no se decolora, y se ve de color fucsia en un fondo azul. De la misma manera se ve este parásito, isospora. El parásito, que es ovalado con un blasto dentro, se ve de color fucsia. Aquí está, ¿eh? Aquí está el parásito. Aquí hay dos, ¿eh? Ovalado y con un blasto dentro, con una cosita de color fucsia dentro. Aquí hay otro y aquí otro, en un fondo azul, Entonces, esta es otra forma de preparar un coco parasitológico con tinción de 100 Nielsen. Aquí se ve más grande. Siempre se ve el parásito en color fucsia, en forma de un ojito, en un fondo azul. Y aquí más grande. La membrana quística se tiñe poco, lo que siempre se tiñe de color fucsia es el blasto en su interior. Entonces, esto es ooquiste de isospora o quiste inmaduro en una muestra de parasitológico con tinción de sílice. ¿Ya? Con tinción. Habíamos dicho que la enfermedad puede pasar sin tratamiento, pero si hiciéramos tratamiento, el medicamento opcional es este. Es una unión de dos antibióticos, sulfamethoxazol más trimethoprim.
sulfametoxazol más trimethoprim se compra en uno como cotrimoxazol. Entonces, el cotrimoxazol que se sugiere del tratamiento es un medicamento que viene en dos drogas, sulfametoxazol más trimethoprim. El sulfametoxazol en relación al trimethoprim están concentrados en una relación de 5 a 1. O sea, por cada 5 gramos de sulfametoxazol hay 1 gramo de trimethoprim. Por cada 5 hay 1 gramo, ¿ya? Relación de 1 en 5. Por eso es que la dosis, por ejemplo, infantil, viene en una dosis de 120 miligramos. 120 por separado. Es decir, 100 es sulfametoxazol y 20 la concentración de trimethoprim, 5 a 1. O sea, por cada 20 de trimethoprim hay 5 veces más de sulfametoxazol. 20 por 5, 100. Cuando uno compra cotrimoxazol para niños, se compra cotrimoxazol en una concentración de 120. Así se pide en la receta. ¿Vean? Concentración de 120, quiere decir 100 de sulfa y 20 de trimethoprim. ¿Ya? Les digo esto porque la mitad de los médicos o más recetan cotrimoxazol de 120 miligramos. No hay cotrimoxazol de 120. Hay cotrimoxazol de 120, ¿ya? No de 120, porque no es una sola droga, son dos, ¿ya? 120. La otra dosis para niños es cotrimoxazol de 240. 200 de sulfametoxazol, 40 de trimethoprim. Y la dosis o la carga para adultos es 800, 160, ¿ya? 800, 160. Entonces, cuando vayan a pedir esta droga en una receta, hagan bien la receta. No es una droga, son dos, es una droga sinérgica, ¿ya? Comercialmente, en las farmacias, se puede encontrar como cotrimoxazol, como con otro nombre comercial, Bacticel, Cotrin, Sulfatrin. Esos son los nombres comerciales del mismo medicamento que se llama cotrimoxazol, ¿ya? Cotrimoxazol. ¿Cuánto se da? Una dosis cada 12 horas, 2 veces por día, durante 5 a 7 días. Se hace tratamiento cuando el paciente tiene muchos síntomas, diarrea aguda, náuseas, vómitos, temperatura, cuando está comprometido, es decir, cuando está con un proceso agudo. Si lo ven asintomático y por casualidad encuentran cotrimoxazol, encuentran al parásito en la muestra de materia fecal, o sea, o quistes, pueden no dar tratamiento porque saben que el parásito va a ser sí o sí eliminado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende el equipo dar tratamiento? Del estado del paciente, ¿ya? De ese. ¿Bien? Entonces lo van a encontrar así. Ahora, el otro parásito, Cryptosporidium, es otro coccidium, otro parásito esporozoario. Ahora estaba detrás del ciclo de isosporio. Desde que se salten. La 22, isospora. 23, Cryptosporidium. Ese es página 23. ¿Ya? Este parásito es un parásito igual de pequeñito, Cryptosporidium. Produce también infección intestinal. Pero hay muchas especies de Cryptosporidium. En Cryptosporidium encontramos a la especie humana y también a la especie de otros animales. Acá están las especies. Cryptosporidium parvum y Cryptosporidium hominis son las dos especies que frecuentemente se encuentran en humanos. Las otras se encuentran en aves, se encuentran en anfibios, los encontramos en otro tipo de hospederos. Actualmente en aves, ¿saben? Hace unos años están haciendo estudios en la plaza, en las palomas. Yo sé que hay mucha paloma en los parques, incluso acá, ¿no? Y en las palomas se han encontrado coccidios y se cree que son estos, los Cryptosporidium, y también otras especies de Cyclospora y en otras Microsporidium. Entonces están llenitas de coccidios. ¿Cuál es el problema con las palomas? No para que las maten, ¿no? Sino que hay muchas palomas en la plaza y en los mercados. Y si están en los mercados, están cerca de los alimentos, en los comedores donde se vende alimento. Entonces, estos animalitos o estas aves pueden infectar los mesones, las mesas y los sitios donde la gente se alimenta y los humanos adquieren la infección por esa vía. Entonces, hay que
tomar medidas de precaución para que las palomas no transmitan la enfermedad, ¿ya? No transmitan. Otro problema, este parásito se ha encontrado más que en alimentos y en aves, en agua. Se dice que la pared quística que forma le permite al parásito soportar incluso la cloración del agua. O sea que no estamos libres siquiera con el uso de agua clorada, agua de pila clorada o agua desinfectada, el agua que viene en los galones, ¿no? Está clorada, ¿verdad? Pero si tuviese el parásito está bien. O sea, no muere con la cloración del agua, ¿ya? No estamos libres entonces de la infección de este parásito. Los estadios son los mismos. Como en isospora, forma ooquistes, cuando invade forma trofozoitos, la forma de multiplicación que vendría a ser el esquizonte, solamente aquí se llama meronte, pero es el mismo, y luego forma gametocitos, y los gametocitos, el huevo cigoto. El elemento que están viendo acá, el de arriba, es un ooquiste. Este es un ooquiste, el elemento invasivo. Ya tenemos los redondos, ¿verdad? Y el de abajo es un meronte, o sea, un esquizonte, liberando a sus células hijas, a los merozoitos. ¿Ven? Estos merozoitos son estos que tenían el complejo apical, ¿verdad? En forma de bananitas. ¿Dónde están llegando a invadir? A las vellosidades del intestino delgado, ¿ya? Es una imagen hermosa, ¿no? En microscopía electrónica, cómo se libera el esquizonte de sus células hijas, ¿no? Precisamente es la imagen que tenemos en la portada del portal de campus, en la imagen de la presentación, porque es una imagen muy interesante, ¿no? De este parásito, y es Cryptosporidium, ¿no? Que estamos viendo ahora. Ahora, veamos el ciclo. No vamos a describir todo el ciclo, únicamente vamos a fijarnos en las diferencias del ciclo. Este es el que tiene, ¿no? No. Vamos a tener que ir al texto. ¿Este es el ciclo? Sí. Ok, entonces en este ciclo, ¿dónde están las etapas? ¿O qué fases son? Otro ciclo monoxénico, ¿verdad? Otro ciclo monoxénico, esto que estoy marcando con una línea, es el desarrollo del parásito en el medio externo. ¿Hasta ahí? A la izquierda de la línea es el desarrollo en el medio externo. A la derecha, el desarrollo en el hospedero, es otro ciclo monoxénico, que todo necesita de un hospedero, ¿ya? El elemento que está aquí, que lo voy a pintar en color amarillo, se llama ooquiste. Amarillo, perdón. Este es el ooquiste. Y este también. Ambos son ooquistes. Este ooquiste y este también es otro ooquiste. Ahora, fíjense, los dos son ooquistes, el estadio K y el estadio L, ¿verdad? Ooquistes. Estos ooquistes, si se fijan, cuando son eliminados al medio externo por la materia fecal, ya contienen dentro esporozoitos. ¿Se están fijando que no maduran? Estos al salir ya son maduros. Desde que se eliminan por materia fecal, ya están maduros. Esos son quistes esporulados. Ya no hay estadio de ooquiste inmaduro ni ooquiste maduro. Desde que sale, ya tiene esporozoitos. Primera diferencia. Segunda,
no tiene dos blastos, tiene un solo blasto y ese único blasto forma 4 esporozoitos. Entonces, ¿cuántos esporozoitos tiene? Solo 4. En cambio, isospora tenía el doble, 8, porque formaba primero dos blastos, ¿verdad? Eso. Estos ooquistes solo se forman de dos maneras. En el estadio L, el que está dentro, se llama ooquiste de pared delgada, porque tiene una pared quística muy delgadita. En cambio, el otro ooquiste que está al otro lado de la línea, en la fase K, se llama ooquiste de pared gruesa. Entonces, este es el de pared delgada y este el de pared gruesa. Van a encontrar, ¿verdad? Este es el de pared gruesa y el otro el de pared delgada. Pared delgada, pared gruesa. ¿Ya? ¿Encontró? Este es de pared delgada y este de pared gruesa. Delgada, gruesa. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la importancia en este ooquiste? Ambos ooquistes pueden invadir a un hospedero de manera directa. ¿Qué quiere decir? Que desde que sale es infectante, entonces puede contaminar la mano de la persona y ingresar directamente a la boca. O sea que la infección más que todo es una autoinfección, no una heteroinfección. O sea que la persona puede infectarse directamente desde que el ooquiste sale por materia fecal. ¿Ya? Los de pared gruesa contaminan principalmente la mano de la misma persona o puede contaminar agua. Si contamina agua, el mecanismo de infección va a ser fecalismo. Si contamina la mano, el mecanismo se va a llamar ano-mano-boca. O sea que puede ingresar por autoinfección o por heteroinfección. ¿Ya? Por cualquiera de las dos vías. ¿Quién es el elemento que está ahí, en el agua o en la mano? El esporoquiste o el ooquiste de pared gruesa. ¿Ya? Se llama ooquiste, ya no necesitan llamarlo inmaduro ni maduro porque ya sale con esporozoitos formados. Entonces ya es un esporoquiste o un ooquiste esporular, así se llama. ¿Ya? Bien, entonces estos pueden ingresar por fecalismo o por ano-mano-boca. El otro ooquiste, el de pared delgada, este de acá, cuando llega al borde anal antes de ser eliminado, como tiene pared delgada, la pared delgada va destruyéndose en el camino al intestino grueso y se rompe antes que el parásito intente salir. Una vez que la pared ha sido destruida entre el intestino grueso y el borde anal, los esporozoitos salen del ooquiste y en lugar de salir al medio externo, vuelven al intestino grueso y al delgado. Y continúa su ciclo. Entonces estos no tocan el medio externo. ¿Han visto acá? Donde han puesto una línea, es la línea del medio externo. Y nos está diciendo que el ooquiste directamente vuelve del intestino, del borde anal al intestino grueso y al delgado y continúa su ciclo. Ese mecanismo de infección se llama retroinfección o autoinfección endógena, cuando el parásito no toca el medio externo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el parásito forma ooquistes de pared delgada. Los ooquistes que no se destruyen en el medio externo, ¿no? Entonces, hay ¿cuántas formas de transmisión de la criptosporidiosis? Una por quistes de pared gruesa, se puede infectar uno por fecalismo, consumiendo agua con ooquistes. Puede infectarse por un mecanismo ano-mano-boca o autoinfección. O puede uno mismo autoinfectarse por retroinfección, cuando el parásito ni siquiera llega al medio externo, sino que del borde anal vuelve al intestino delgado. ¿Ya? ¿Qué va a hacer una vez que ingrese ese parásito por cualquiera que sean los mecanismos? Aquí está el ooquiste, no importa el de pared gruesa o el de delgada. ¿Quién está liberando? Esto es el esporozoito, la célula hijo, ¿verdad? De cualquiera de las dos vías. Este esporozoito va al enterocito, invade al enterocito y forma un trofozoito. El estadio C se llama trofozoito. Este trofozoito va a iniciar su fase de reproducción y en isospora se llama esquizonte, en criptosporidium se llama meronte. Ahora fíjense, en isospora el parásito invadía dentro del enterocito, tenía una ubicación intracelular. En criptosporidium no entra dentro, se queda en el borde del cepillo, aquí arriba, y forma incluso una pequeña cápsula o membrana que lo protege
que se llama vacuola parasitófora. Forma una capa de protección. Esa capa que ven encima se llama vacuola parasitófora. Es una especie de membrana que protege al parásito porque no entra tan adentro como el isosporo, ¿ya? Es más periapical. En el libro dice, ¿cuál es la localización del Cryptosporidium dentro del intestino? Tiene una ubicación periapical, quiere decir en la superficie del borde del cepillo del intestino. En cambio, la ubicación de isospora dentro del intestino es intramural o intracelular, ¿ya? En cambio, sarcocistis es transmural, es decir, pasa más allá del epitelio, en las capas mucho más profundas del epitelio. Estas dos están alrededor del epitelio, ¿ya? Bien, entonces este se llamaba meronte. Meronte, generación 1 o tipo 1, porque es la primera invasión. Una vez que la célula se lice, estalle, libera a los merozoitos tipo 1. Estos merozoitos pueden volver a invadir a otro enterocito y formar una segunda esquizogonia o reproducción asexuada, o sea, merontes y merozoitos tipo 2, los generación 2. Una vez que forman merozoitos tipo 2, ¿vuelven a invadir? No, ¿verdad? Otra diferencia, en isospora hacían 3 ciclos asexuados, en Cryptosporidium hacen 2 ciclos asexuados, 2 merogonias. En isospora las llamábamos esquizogonias. Toda esta fase se llama merogónica, ¿ya? Luego de la segunda merogonia, estas células ya no son invasivas, se quedan en los enterocitos a madurar como microgametocito y macrogametocito. ¿Quién es la célula macho? ¿Cuál de los dos es la célula macho? Microgametocito. El microgametocito forma cromatinas, filamentos de cromatina, y el macrogametocito solo crece en tamaño. Una vez maduras las dos células, se casan, forman su matrimonio, fecundan las dos y forman la célula hija que se llama cigoto. No está el cigoto acá, dibujan el cigoto, porque esto ya es el ooquiste esporulata, ¿verdad? Entonces, donde dice cigoto, no es cigoto, porque el cigoto es la célula hija, ¿verdad? Ahí simplemente no está el cigoto, ¿ya? Ahí dibujan el cigoto. El cigoto sale del enterocito de la superficie, se protege de una membrana y forma el ooquiste. Y ese ooquiste es expulsado por materia fecal. Entonces, vean, se producen más o menos las mismas etapas. ¿Existe la esquizogonia? Sí, solo que se llama merogonia. ¿Existe la gametogonia? Todo lo debajo, desde la etapa F, después de la F hasta la etapa I, que es donde se elimina el cigoto, se llama gametogonia. En cambio, desde la invasión del esporozoito, la etapa A, hasta la etapa E, que es donde se forma, o hasta la etapa F, donde se forma el segundo meronte, se llama merogonia. ¿Y dónde está la esporogonia? ¿Existe la esporogonia o no existe? ¿Se acuerdan que la esporogonia era la fase de maduración del ooquiste en el medio externo? ¿Hay maduración? No. Entonces, ¿existe o no existe esporogonia? No hay esporogonia. Solo hay dos etapas, merogonia y gametogonia. Solo que la merogonia se realiza 2 veces, se repite 2 veces, ¿ya? Esas son las diferencias. En patología producen lo mismo que en isospora. Una enteritis con diarrea aguda cuando el paciente es inmunodeprimido y puede pasar asintomático cuando es inmunocompetente. Se trata de la misma manera, es otra enfermedad autolimitada. Entonces no hay diferencias, ven que el cuadrito es el mismo, ¿verdad? No les he hecho otro cuadrito porque es la misma patología. No hay diferencias en Cryptosporidium. Y te cuidas de los resfríos, ¿no? Algo que deben recordar en la infección. Lo mismo, fíjense, el paciente cuya sintomatología o es un inmunocomprometido va a desarrollar todo, infección intestinal, náuseas, vómitos, diarrea. El diagnóstico coproparasitológico, además que este es más chiquito, mejor
de manera más importante si se tiñe la placa con tinción de Sirnirse. ¿Cómo se va a ver el parásito? ¿De qué color? Fucsia o rosado, en un fondo azul. ¿Cómo sé que es Cryptosporidium y no es Isospora? Los dos se van a tener, pero ¿cómo sabría que es Cryptosporidium y cómo sabría que es Isospora? El Cryptosporidium es redondo y Isospora era alargado como un ojito, ¿verdad? Entonces se va a ver por la forma, ¿ya? También puedo utilizar inmunofluorescencia, es decir, aplicar una tinción fluorescente y ver con un microscopio con campo para fluorescencia, es decir, hay un filtro, ¿verdad? Un filtro para ver parásitos con fluorescencia. Entonces se puede ver por fluorescencia. Y el tratamiento es exactamente el mismo. ¿Qué tratamos esta enfermedad? Con rilmoxazol. Acuérdense que son dos drogas, ¿verdad? Sulfamethoxazol más trimmetoprim. En tercer año van a saber que el sulfamethoxazol es una sulfa, es un antibiótico de amplio espectro, y el trimmetoprim es una diaminopyrimidina, es otro tipo de droga de espectro ampliado, es decir, un espectro reducido pero efectivo para exterminar cierto tipo de bacterias, ¿no? Bien, el tratamiento es mismo. ¿Qué debemos recordar del Cryptosporidium? Que es un parásito difícil de exterminar por la cloración del agua. O sea que el agua clorada no nos libera de la infección de este parásito. ¿Ya? Se han encontrado estudios contra, ha tenido que someterse a luz ultravioleta y a ionización para deshacerse del Cryptosporidium. Imagínense, ¿quién va a conseguir agua que sea sometida a ¿cómo se llama? A ozonización o a luz ultravioleta? Es una desinfección radical, ¿no es cierto? Pero terrible, imagínense. No nos queda otra que ayudar a nuestro sistema inmune, ¿no? No nos queda otra. Esto es ciclosporio. El otro parásito que nos tocaba ver es Cercocistis, ¿no? ¿Cansador? Tenemos clases. Nosotros el Cryptosporidium que vimos, da lo mismo si un palo o un humini, ¿no? ¿Perdón? Pues dijo que en lo humano hay palo y humini de Cryptosporidium, ¿no? Que dijo. La misma patología, solo que esos son más frecuentes que en el cuerpo. Ahora, las diferencias en Cercocistis. Si se fijan en su ciclo, este ciclo ya no es monoxénico. Algo importante en Cercocistis es en los libros que ustedes revisan habitualmente, dependiendo de la edición, en los libros colombianos como es Botero, describen a la sarcocistosis presente en ganado ovino y en ganado porcino, especialmente en ganado ovino, en ovejas. En los libros de la línea Magrófilos americanos describen a esta parasitosis como una parasitosis de porcinos, es decir, de cerditos y de jabalíes, o sea, los domésticos y los salvajes. En Bolivia y en Perú, esta cercocistosis es prevalente en camélidos, en llamas, alpacas y vicuñas. O sea que lo que dice el libro es cierto, no es mentira, pero es prevalente en su zona, en su país. Para nosotros, la sarcocistosis se ha descrito especialmente en ganado camélido, ¿ya? En llamitas, alpacas y vicuñas. En Bolivia hay más llamitas que alpacas y vicuñas, y en Perú hay más vicuñas que llamas. Entonces, de eso depende la prevalencia, ¿ya? Es una enfermedad por el mismo tipo de protozoario esporozoario, es otro igualito, ¿ven? Este es el elemento que tiene ese complejo apical, ¿verdad? El mismo elemento. Se desarrolla en dos hospederos. Es un ciclo diheteroxélico. Pasa de animales carnívoros a herbívoros y de herbívoros a carnívoros. Entonces es un ciclo que se desarrolla en ambos. ¿Por qué es importante en Bolivia? Porque un humano puede desarrollar la sarcocistosis intestinal, que es la menos grave, no necesariamente en todos, porque hay gente que vive toda la vida comiendo carne de llama y nunca ha enfermado. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos para defenderse. Pero ¿quiénes desarrollan? Otro que viene, digamos, del oriente o de otro país, que visita por alguna vez un sitio donde hay carne de llama y consume la carne de llama, no tiene anticuerpos para defenderse, entonces él desarrolla la enfermedad, ¿ya? ¿Dónde más es importante?
aunque no desarrolle la fase intestinal, la forma intestinal, puede uno desarrollar la forma de tejido. Hay una forma de infectarse que es adquiriendo el parásito por fecalismo y este va al tejido muscular y forma patología muscular, miositis, inflamación muscular. Entonces hay dos formas de desarrollar la enfermedad. Hay dos especies. La especie de Sarcositis hominis es la prevalente en humanos y la especie Sarcositis euchinae es la especie prevalente en llamitas, en ganado canino. ¿Por qué es importante que sepamos? Porque todos consumimos, por lo menos en el altiplano, todo el mundo consume carne de llama, ¿no? Para exportación es la mejor carne en relación al ganado vacuno, ovino y porcino. Es la más cara. 1 kilo de una libra de carne de llama puede costar 80 bolivianos. 1 kilo de carne de cerdo cuesta no menos de 40, ¿verdad? Y entre 40 y 60 uno de carne de vaca. Entonces es la más cara en carnes. Y es la carne que tiene, se llama carne magra porque tiene bajo nivel de colesterol, tiene bajo nivel de ácidos grasos. Entonces, muy buena para exportación. Todos nos alimentamos en el altiplano con este tipo de carne. En el ciclo biológico tiene los mismos estadios. ¿Se acuerdan? A la eliminación se elimina como ooquiste. Cuando invade forma esporozoitos, trofozoitos y esquizontes. Los esquizontes son los que tienen 3 fases, una intestinal, otra en sangre y otra en tejido. Luego forman gametocitos y los gametocitos forman el cigoto y el cigoto termina eliminándose otra vez, o sea que tiene los mismos estadios. El ciclo evolutivo que tienen en su libro es este, ¿no? ¿No es este? Ese. El ciclo evolutivo se desarrolla en 2 hospederos. Arriba, animales carnívoros y el hombre. Abajo, animales herbívoros. Ahora solamente les voy a explicar cómo se desarrolla el ciclo y luego les paso una imagen ya hecha con todo el ciclo para que lo puedan pasar, ¿ya? ¿Ok? Entonces no necesitan escribir mucho porque voy a enviarles esa misma fotografía con el ciclo hecho, así para que no les cueste mucho trabajo, ¿ya? Bien, ¿cómo se produce el ciclo? Primero, el parásito en el animal carnívoro vive en el intestino delgado. Entonces es eliminado al medio externo por materia fecal. La eliminación entonces está aquí a la izquierda. Esta es la eliminación por materia fecal. ¿Qué es lo que se elimina? Un ooquiste. Ese ooquiste, igual que en Cryptosporidium, ya tiene esporozoitos formados, o sea que no hay fase esporogónica, no hay. Este ooquiste, liberándose por materia fecal, contamina agua y pasto y es ingresado a los animales herbívoros por el alimento, ya sea por el pasto o por el agua, o sea que el mecanismo se llama fecalismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ingresado? ¿Qué es lo que ha ingerido un animalito herbívoro? Un ooquiste. El ooquiste llega al estómago, se libera la pared quística, quedan libres las células hijas que se llaman esporozoitos. Los esporozoitos invaden dentro del intestino de los animales herbívoros, forman un trofozoito y ese trofozoito forma un esquizonte. El esquizonte se multiplica y una vez que se multiplica, se lisa, se destruye la célula y libera a sus merozoitos, a sus células hijas. Estos merozoitos, hace rato les dije, que tienen una ubicación transmural. ¿Qué quiere decir? Que entran no solo al epitelio del enterocito, sino a las capas más profundas. Están en la capa mucosa, en la submucosa, hasta la red vascular. Cuando se rompe un esquizonte, no libera merozoitos a la luz del intestino que está al otro lado, sino los libera hacia la vía circulatoria. Entonces, esta primera fase de la esquizogonia, esta primera está en el intestino, se llama esquizogonia intestinal. Y el primer merozoito se llama merozoito tipo 1 intestinal. Y el esquizonte intestinal. Una vez que estos merozoitos se liberan a la vía sanguínea, viajan por la vía venosa. Por la vía venosa, este merozoito tiene que invadir a otra célula, no puede entrar a otro enterocito, ¿verdad? ¿A quién va a invadir? A un monocito, a un macrófago joven. Va a invadir al interior de un monocito y se va a multiplicar dentro del monocito, formando otra esquizogonia, pero ya no intestinal, sino una esquizogonia hemática, sanguínea, ¿ya? Este esquizonte se llama
esquizonte intestinal. Este otro se llama esquizonte hemático. Por vía sanguínea llegan al tejido muscular, al músculo de los herbívoros, y en el músculo el merozoito que ha estallado y se ha liberado llega al músculo y empieza a formar su tercera esquizogonia. El tercer esquizonte, se llama esquizonte tisular porque está en tejido muscular, y los merozoitos tisulares. Solo que hay una diferencia. En la sangre los esquizontes se multiplican rápidamente, sus células hijas se llaman taquizoitos, merozoitos de multiplicación rápida. En cambio, en tejido muscular los esquizontes se multiplican lentamente, los merozoitos se llaman bradizoitos, merozoitos de multiplicación lenta. En el músculo, como ya no puede moverse y no puede multiplicarse más, este esquizonte se protege de una membrana quística dura y forma una especie de sarcoquiste, que es un quiste en tejido muscular. Sarcoquiste, y ahí se queda, ya no sale hasta que un carnívoro consuma la carne de un animal herbívoro con sarcoquistes, ¿ya? Entonces, ahora viene el carnívoro se alimenta de la carne, consume la carne con sarcoquistes. Estos sarcoquistes en el estómago se liberan las paredes y se liberan los merozoitos de tercera generación, los tipo 3. Estos merozoitos ya no tienen tanta capacidad invasiva, solo invaden una vez más el enterocito, pero no para multiplicarse, sino para formar gametos. Estos gametos se dividen en dos, microgametocito y macrogametocito. El microgametocito forma filamentos de cromatina y el macrogametocito crece en tamaño. Fecundan los dos, forman el huevo cigoto, que es y el cigoto sale afuera protegido de una membrana quística, y otra vez se ha formado el ooquiste, ¿ya? Bien, entonces sí o sí hace falta de un animal herbívoro y un animal carnívoro para que concluya el ciclo biológico. ¿Cómo se infecta el humano? Por carnivorismo, por vía oral, ingiriendo carne con sarcoquistes. El elemento infectante se llama sarcoquiste. Una vez que el humano ha ingerido al parásito, el parásito se desarrolla en el intestino. Y si ese humano no tiene defensas, es decir, no tiene macrófagos que exterminen a los merozoitos, desarrolla diarrea, infección intestinal. Pero si tiene macrófagos y muchas células blancas, extermina a todos los merozoitos y no desarrolla patología. Los que viven en zonas donde hay muchos camélidos, todos los días comen carne de llama y no desarrollan enfermedad. ¿Por qué? Porque están protegidos por su sistema inmune, ¿ya? Otro que viene de otro sitio que no tiene protección, él sí desarrolla patología intestinal. Ahora, ¿cómo puede desarrollar un humano la otra patología? Cuando un humano accidentalmente ingiera agua, no puede comer pasto, ¿verdad? Agua con ooquistes, va a ser el ciclo del herbívoro y no del carnívoro. Entonces, en el humano va a pasar al intestino, del intestino a la sangre, de la sangre al músculo, y ahí se va a quedar. Entonces, el humano ha desarrollado patología muscular. ¿Qué va a tener? Un proceso inflamatorio, miositis, con dolor muscular, calambres, parestesis, problemas musculares. La ventaja es que ese sarcoquiste en 2 o 3 años calcifica y luego se reabsorbe, o sea, puede ir desapareciendo si no son tantos. O sea, los quistes tarde o temprano se destruyen o se reabsorben por calcificación, ¿ya? Bien, entonces hay dos formas de desarrollar la sarcocistosis. Este ciclo me gusta mucho porque es un ciclo que lo ha hecho un paseño en una investigación paseña, donde es un ciclo ya no por animales de los otros libros, ¿no? Sino en camélidos, ¿eh? Esta es la fase del herbívoro, del animalito, y esta en el carnívoro. En Bolivia es frecuente eso, donde hay camélidos hay perritos. Entonces el perro hace el ciclo del carnívoro y la llamita el ciclo del herbívoro. El humano puede adquirir ya sea por el perrito por fecalismo accidental o por carnivorismo, consumiendo carne de los animales. Entonces pueden tomar las dos vías, ¿no? Para desarrollar el mismo cuadro, enteritis o asintomático.
Sus síntomas: diarrea, dolor, náuseas, vómitos o miositis. Se ha hecho el otro ciclo, mialgias con fiebre y problemas musculares. El diagnóstico, dependiendo de cuál es la fase que han hecho. Si han sido hospederos definitivos, o sea, carnívoros, tendremos que buscar en el copo, si fueron por carnivorismo en el humano. Pero si han adquirido por fecalismo, tendremos que buscar por biopsia o por inmunoreacción, es decir, por serología. Difícil hacer biopsia porque habría que buscar dónde están los quistes o hacer cortes en todos los lugares, ¿se dan cuenta? Difícil, mejor por serología, buscar anticuerpos contra el parásito y así hacer un tratamiento con psicotrimosesor. Esto, por ejemplo, es la determinación serológica. ¿Ven los quistes allá arriba? En la carne, como granitos de arroz. Si estos quistes se abren, los elementos móviles se llaman merozoitos y tienen forma de bananitas. Así se ven cuando se procesa. Nos toca preparar la siguiente muestra, que es la carne de llama, ¿verdad? ¿Cómo saber que está parasitada? Casi las muestras tienen parásito. Pero ustedes no pregunten por carne infectada, sino solo compren la carne o háganla traer la región del cuello, ¿ya? ¿Por qué está en el cuello más el parásito que en otros lugares? Por el trayecto anatómico. Cuando el parásito pasa a la sangre, está en el intestino, ¿verdad? Ha sido recogido por venas mesentéricas. De venas mesentéricas pasa al hígado, del hígado al corazón, del corazón a los pulmones, de los pulmones vuelve al corazón izquierdo, sale por aorta y la primera rama de la aorta son las arterias carótidas y hasta ahí estallan los esquizontes. Entonces, el primer lugar en ser infectado en el animalito es el cuello, por la emergencia de la carótida, ¿ya? De las carótidas. Luego va al tórax y luego a las extremidades. Entonces, prefieren mejor el sitio donde se cree que hay más, o quistes, no, en realidad hay más sarcoquistes, más quistes de este parásito, ¿ya? La siguiente semana ya nos toca preparar carne de llama con sarcoquistes, ¿ya? No necesitan preguntar si está infectada, solo busquen una media libra, un fragmentito del cuello y aquí los vamos a sacar a los parásitos, ¿ya? Listo. ¿Esa muestra es para todo el grupo o...? Una para todo el ¿Solo grupo. una? Solo una, ¿ya? Ahora, los ¿Quieres? que tengan un conocido que les mande la muestra. ¿Quieres de ese lado? No congelada, no seca, no echar, no congelada, así como se compra, así en fresco. Se mantiene, libremente llega en 3 o 4 días. Con y sangre se- todavía. Todas las demás cosas tienen. Casi todas, es raro lo que no tiene. La llama de echarnos dentro. Después la sacamos aquí, lo que ustedes deciden si quieren cocinar, no sé si después de la práctica ya. Sí, todos con codrimotazol, o todos a la prueba. Ok, listo, vámonos chicos. La siguiente semana sello sus cuadernos con más la práctica de Gualantidium y las repeticiones de amebas, giardia, Gualantidium y los 3 de aquí. Isospora, Cryptosporidium y sarcocistis, ¿no? Hasta sarcocistis. Ya hicieron las repeticiones de amebas, ¿no? Sí, doctora. No hicieron. Repetimos las palabras. Si el día que sello no hicieron las repeticiones, las hacen para la siguiente semana, pero el doble. Entonces, el día que sello tendrían que estar las repeticiones, ¿ya? De 100 por módulo. lo que tenemos que dibujar acá es en base a lo que hicimos, ¿verdad? A esto. No, les mostré imágenes. Han sacado. Tienen fotos de las imágenes, ¿verdad? De hoy día. Sí, tienen fotos de trofozoitos Sí. y cuando hicieron la muestra sacaron imágenes del quiste. Eso es lo único que tengo que dibujar. Ah, Un ok. trofozoito y un quiste. Nada más, ¿ya? Eso es. 5 cada nombre. Son 6 amebas, más giardia, más Valentinum, 8. Más las 3 de ahora, 11. Ya me deben 1100 copias, ¿no? 1100 repeticiones. Pero es mejor si nos equivocamos al escribir esto nos corrige. Valentinum con Ya, ya.